el púlpito, ¿verdad? En este mes nos tocó a hermano Adonai, hermano Angel y hoy a mí, ¿verdad? Y qué bendición por eso. Yo le doy gracias a Dios porque Él es el que pone el querer en el pastor, ¿verdad? El deseo. Y qué bendición que estamos aquí nosotros para servir, ¿verdad? Para hacer la obra del Señor. Y qué bendición por el hecho, ¿verdad? De estar acá y poder exponer la palabra de nuestro Dios. Así que les voy a pedir, hermanos, que abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia en el libro de Hebreos. Vamos a leer una porción de ahí del libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 11, por favor, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 13. Hebreos 7 del capítulo 11, versículo 7 al 13. Si ya lo tiene, si gusta puede ponerse de pie, hermanos, para que podamos hacer lectura de la palabra del Señor. Los que pueden, ¿verdad? Los que se les dificulta, no hay problema. Vamos a leer la palabra de Dios. Hebreos 11 del 7 hasta el versículo 13. La palabra de Dios dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El 12 dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Oremos. Padre Dios, le damos gracias, Señor. Gracias por esta porción de su palabra, Señor. Ayúdame a mí, Señor, soy barro en sus manos. Te pido que por favor puedas, las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean para edificación de tu iglesia, mi Dios. Gracias por todo, Señor. Obra en cada corazón de cada hermano. Y gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús oramos y le damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. En esta tarde, parte de la noche casi, ¿verdad? Vamos a ir a lo largo de los versículos del 12 en adelante de este capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Vamos a ir del versículo 12 en adelante, pero creo que era necesario el hecho de leer estos versículos previos para que podamos tener un poco el panorama y podamos tener un poco más de claridad acerca de lo que de la historia bíblica, ¿verdad? Que vamos a desentrañar ahorita. Hemos visto que hemos hablado de Abraham, de Sara y de Noé. Este hermoso capítulo 11, hermano, de Hebreos, se le conoce como el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Creo que algunos ya lo hemos leído y es muy conocido. Quizás ya hemos escuchado predicación acerca de este capítulo 11, el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Y ahí podemos ver varios personajes que son tremendos, hermanos, que nos dan un tremendo ejemplo en cuanto a la fe que tenemos que tener como hijos de Dios. Nos presenta siervos, personas que le creyeron a Dios, pero quiero que pongamos nuestra atención, en nuestro enfoque, en estos versículos que vamos a leer más adelante. Personas que le creyeron a Dios. Y quiero que pongamos la atención en un pequeño grupo en específico.
de este capítulo 11. Ellos tienen, ¿sabe? Este pequeño grupo que vamos a ver tiene algo en común. Estas personas que vamos a ver. Noé, Abraham y Sara no eran específicamente personas que estaban en la flor de su juventud, sino que ellos ya eran personas ya de avanzada edad. Estos tres personajes que vamos a ver. Y todos llevamos ese rumbo, ¿verdad? Un día vamos a ser de avanzada edad, y porque el tiempo va pasando, hermano, y nadie se va a salvar de eso, a no ser que el Señor venga antes, ¿verdad? De ese tiempo todos vamos al ocaso de la vida, por decirlo así. Yo me recuerdo que cuando íbamos a visitar a un familiar ahí en San Vicente, creo que mi hermano William ha de tener también este recuerdo, que mi tío tenía en su casa un cuadro, y en ese cuadro estaba una ancianita con su piel muy arrugadita, ¿verdad? Ya de avanzada edad, y el título de ese cuadro era El ocaso de la vida. En un principio, cuando yo iba, porque desde pequeño mi papá nos llevaba, íbamos a visitar a ese familiar, yo no entendía ese cuadro, El ocaso de la vida, y me quedaba viendo, y no preguntaba, ¿verdad? Y conforme iban pasando los tiempos, íbamos y visitábamos, y hasta el punto que un día capté y dije, ya sé a lo que se refiere a la vejez, que todos vamos a tener el ocaso de nuestra vida, vamos a llegar a un punto de la vejez, y quiero que veamos que Noé, Abraham y Sara están en ese punto del ocaso de sus vidas en estos versículos que hemos leído. Quiero que vayamos a Génesis 5:32, hermano. Génesis 5:32, no pierda su cita ahí. Génesis 5, capítulo 5, versículo 32. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice la palabra de Dios, y siendo Noé, note esto, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Noé de 500 años, qué tremendo, ¿verdad? Nosotros no vamos a llegar, creo que ninguno va a llegar a esa edad, pero Noé, imagínense, 500 años. Dios le encomendó una tarea muy importante, pero de 500 años, dice la palabra de Dios, engendró a Sem, Cam y Jafet. Y un poco más mayor, Dios le encomendó otra tarea. A esa edad de Noé, Dios le encarga la construcción del arca, como usted puede ver en la imagen. Y note que Noé no era un jovencito, era una persona mayor. Este pasaje de los héroes de la fe sí habla de personajes jóvenes, no solo habla de personas mayores, en este caso como Noé. Podemos ver también personajes un poco más jóvenes, por ejemplo, Abel, Isaac, Jacob, Sansón, David, los jueces, etcétera. Pero algo que llamó mi atención fue que en estos versículos que leímos, podemos ver estos personajes con la característica muy especial, que son personas mayores, Noé, Abraham y Sara. Y lo podemos ver en Génesis 32, 500 años de Noé, tremenda esa edad. Y también voy a hablar de Abraham y Sara. No sé, usted en su mente puede hacer una imagen de cómo ellos se pudieron haber visto en el momento de que concibieron a su hijo. Eran dos abuelitos, hermano, eran dos personas mayores, que para este tiempo es impensable que dos personas mayores puedan tener un bebé. Probablemente Abraham y Sara se miraban así, como ven la imagen, dos abuelitos. Cualquiera puede decir, no, ellos son los abuelos, o alguien más puede decir, no, ellos pueden ser los bisabuelos. Pero no, déjeme decirle que probablemente así se miraba a Abraham y Sara cuando ellos tuvieron a su hijo Isaac. En esta tarde noche, amado hermano, quiero compartir 3 puntos
que al final forman una sola idea. Estos puntos nos recalca esa maravillosa gracia que nuestro Señor nos ha dado a usted y a mí, que somos parte de la iglesia, ¿verdad? Nosotros contamos con una gracia muy especial que el Señor nos ha dado a nosotros. Y déjeme decirle que esta gracia la tenía también Abraham, Sara y Noé. Esa gracia que Dios derramó sobre Abraham y sobre Sara, representados en la imagen que vimos, y también en Noé, de más de 500 años. Y Dios le dijo a Noé, tú tienes un gran propósito, siendo ya de mayor edad. Y usted ya sabe cuál fue el propósito. Construir el arca, Y a los viejos, Abraham y Sara les dice, yo los voy a utilizar para que nazca mi nación, mi pueblo, ese pueblo del cual usted y yo somos parte por la gracia de nuestro Señor. Esa gracia abundante que Jesús ofrece por esa maravillosa gracia que Dios nos ha dado, mi amado hermano, es una gracia tan especial que a pesar de que pasen los años, la gracia siempre se mantiene renovada, siempre se mantiene nueva, no se apolilla, la gracia del Señor, a pesar de los años que tengamos, siempre va a estar renovándose en nosotros. Y eso es una gran bendición, es algo tan especial que tiene la gracia de nuestro Dios. Sin más preámbulo, hermano, quiero que veamos el primer punto de este sermón. Creo que voy a ser un poco breve, pero lo importante es que la palabra de Dios haga muella, ¿verdad?, en nuestros corazones. Y por eso vamos a ir al versículo 12 de Hebreos 12. Volvamos a nuestro Hebreos 11 y versículo 12. Ya vimos los tres personajes de los que vamos a estar hablando, personajes muy importantes, una característica muy especial, que son personas de mayor edad, ¿verdad? De un grupo etario ya de edad avanzada. Y eso es lo que tienen en común estos tres personajes. Así que vamos al versículo 12 y dice así: por lo cual también de uno, oiga esta parte, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En esta porción de la palabra podemos ver que está hablando de Abraham y Sara. Aquí se refiere a Abraham y Sara, está hablando de Abraham y Sara en este versículo. Quiero que notamos cómo se refiere la palabra de Dios a Abraham. Mire, qué importante cómo la palabra de Dios se refiere a Abraham. Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi, oiga, ya casi muerto. Qué tremenda esa frase, ¿verdad? Abraham ya casi muerto. Es impensable el hacernos la idea que Abraham a esa edad pueda correr un maratón, porque él ya es un señor bien anciano, él ya no tiene fuerzas para quizás casi nada, porque dice casi muerto. Imagínese usted esa palabra, que la palabra de Dios nos dice, ya casi muerto. Es algo que nos hace pensar tantas cosas, ¿verdad? Ya moribundo prácticamente. La palabra de Dios lo describe así. Pero nuestro punto número 1, quiero que lo veamos, y dice que la gracia que Dios nos da, que nuestro Señor Jesucristo nos da, es una gracia que no decae con la edad. Es cierto, Abraham está de edad avanzada acá, pero la gracia que Dios le ha dado a Abraham es una gracia que no decae con la edad. Ya casi muerto, pero no decae con la edad, porque la gracia de Dios está sobre Abraham. Es por esa razón que quiero que veamos una fórmula matemática, una forma matemática, ¿verdad? Que yo la tomé así, y quiero que pensemos en uno ya casi muerto. Uno ya casi muerto para Dios. Abraham estaba ya casi muerto,
pero para Dios fue multiplicación, no fue menos, fue a más. Dios no fue a menos, fue a más de uno, ya casi muerto. Imagina qué tremendo. Entonces, esa es la fórmula matemática que pensemos. Uno ya casi muerto es igual a multiplicación para nuestro Dios. Pensemos, ¿qué esperamos nosotros de algo ya casi muerto? Por un ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros compramos una botella de agua, ya sea que andamos sed, ¿verdad? Y nos tomamos el líquido, ya la botella queda vacía, ya el líquido ya no está. Lo que hacemos es desecharlo, ¿verdad? Desechar, porque ya no tiene el vital líquido, lo que le da el valor a esa botella. La vida ya no la tiene, porque el vital líquido ya se fue, ya decayó, ya se vació. Ese ejemplo, lo quiero dar así, por uno ya casi muerto. Así lo describe la Biblia, uno ya casi muerto. Pero analicemos esta fórmula para nuestra lógica humana, nosotros, con nuestra mente finita, porque la mente de Dios es una mente infinita, porque nosotros podemos decir, ¿y cómo de uno ya casi muerto puede Dios, puede multiplicar? De uno ya casi muerto no se puede multiplicar, porque ya casi está por morir. Para nuestra lógica humana, uno ya casi muerto es igual a casi cero. Casi cero, que no se le puede sacar nada, casi cero. En nuestras matemáticas, en nuestro pensamiento humano, pensamos así: de uno ya casi muerto no se saca nada, pero para Dios, de uno ya casi muerto multiplicó. Imagínense, de Abraham multiplicó, Dios dio esa promesa, pero la Biblia nos dice, no es así, tu matemática no es la correcta. La fórmula matemática exacta es la gracia de nuestro Dios. Cuando la edad avanza, es así, ¿verdad? Uno ya casi muerto, para Dios es multiplicación. Dios multiplicó, hizo una gran descendencia de Abraham, dice el versículo 12. Dice ahí, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, dice, oigan, de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Imagine todas estas personas que salieron de Abraham, porque la promesa de Dios era que le iba a dar un pueblo grande, un pueblo extenso. De uno ya casi muerto, Dios multiplicó, hizo una gran nación. Hermanos de nuestra Iglesia Bautista Fundamental La Palma, la gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros no decae con la edad. La edad era avanzada para Abraham, pero esa gracia de Dios hizo que que Abraham se multiplicara y que la promesa de Dios siempre estuviera con él. El mundo nos dice que sí, que la edad nos va quitando la gracia. El espejo nos dice que sí. Hay muchos factores en el ser humano que dicen basta ya, pero la Biblia no miente. No, la Biblia no mintió, la Biblia no disfrazó y es clara y se refiere a Abraham, uno casi muerto, porque los achaques de la edad los tuvo Abraham, la vejez lo alcanzó, pero la gracia de Dios siempre se mantuvo fiel y de ese ya casi muerto Dios hizo multiplicación. Y nosotros teniendo la gracia de nuestro Señor, amado hermano, nosotros podemos ser más, ¿para qué? Para la obra del Señor. Yo por eso le animo a usted, para que cuando usted se sienta que ya no puede, se siente que desvalido, como sea que esté, usted tiene la gracia de nuestro Dios. En el momento que usted recibió a Jesucristo como su Salvador, usted tiene esa preciosa gracia, esa gracia que estaba en Abraham. Y esa gracia, mi amado hermano, a pesar de la edad, siempre vamos a tener la gracia de nuestro Señor. Y nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios, porque así como lo hizo Abraham y Sara, confiaron en las promesas de Dios,
¿Por qué? Porque ellos tenían la gracia, así como usted y yo la tenemos. Todos vamos por ese camino de la vejez, como Abraham, como Sara, como Noé. Todos, nadie se escapa de eso. Pero la palabra de Dios dice, si Dios ha derramado su gracia sobre ti y sobre mí, su gracia no decae con la edad. La gracia de Dios siempre va a estar ahí. Los jóvenes tienen la gracia del Señor. Los jóvenes que han recibido al Señor como su Salvador personal, la gracia de Dios está con usted. Usted puede emprender en el nombre del Señor, ¿verdad? Todos los proyectos que usted tenga, siempre teniendo a Dios en sus prioridades. Su gracia no decae con la edad. Todos podemos seguir adelante, avanzar, hacer algo por Dios, porque la gracia de Dios siempre está con nosotros. Imagínense, Abraham no hubiera confiado en esa gracia de nuestro Señor, él no hubiera confiado en las promesas de Dios, pero Abraham confió junto a Sara, porque él se dio cuenta que la gracia de Dios estaba sobre él. A pesar de los años que él tuviera, la gracia de Dios siempre iba a estar con él, porque la gracia de nuestro Dios no decae con la edad que usted tenga o con la que yo tenga o con los problemas que tengamos, porque yo me imagino que Abraham y Sara, siendo ya de esa edad, ellos batallaban igual que usted y que yo, humanamente, con enfermedades, con desánimos, con etcétera, con todo lo que usted sabe, usted y yo sabemos, ¿verdad? Con lo que batallamos. Ellos no eran exentos, ellos eran personas igual que usted, que yo y que mí, pero ellos confiaban en esa gracia de nuestro Dios. La Biblia dice que vamos a estar vigorosos y fuertes. La palabra de Dios nos invita a que nosotros nos veamos con los ojos de la gracia del Señor. Yo pienso que Abraham y Sara, ellos se miraban con esa gracia, con los ojos de la gracia del Señor, a pesar de todo lo que ellos pudieran estar pasando. Nuestras vidas, amado hermano, están en las manos de nuestro Señor. Él sabe cuándo vamos a partir de este mundo. Él sabe la fecha y la hora de que nosotros vamos a partir de acá, cuando vamos a morir. Pero yo le invito, hermano, a que nos proyectemos haciendo grandes cosas para Dios, logrando mucho, porque Dios está con nosotros, la gracia de Dios está con usted. Poniéndonos en las manos del Señor, nosotros debemos de ser alineados, mi amado hermano, alineados por la palabra de Dios, no por una persona, no por X personas, sino que por la palabra de Dios, alinearnos. Y nosotros como iglesia tenemos que alinearnos bajo su palabra y ser fiel a Dios, alineándonos a esta preciosa palabra de Dios como iglesia. Como la Iglesia Bautista Fundamental de La Palma, necesitamos alinearnos en la palabra de Dios y sacar ánimos, así como Abraham y Sara lo hicieron. Yo le invito a que nosotros nos acerquemos al pastor, a los servidores, ¿verdad? A los maestros de escuela dominical, y que le pueda decir, ¿qué hago, pastor? O ¿en qué puedo servir? ¿En qué me ocupan en algún ministerio? Yo quiero hacer algo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa iniciativa, de verdad, querer hacer algo por nuestro Dios, porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Y si no me dicen qué puedo hacer, pues podemos pensar en algo y ponerlo a los pies del Señor, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que servir a nuestro Dios, porque la gracia que Dios nos ha dado a usted y a mí no decae con la edad, siempre va a estar con nosotros. Recuerde que uno casi muerto, pero bendecido con la gracia del Señor, es igual a multiplicación. O sea que la gracia del Señor es tan maravillosa que de uno ya casi muerto, amado hermano, hizo multiplicación, y no una pequeña multiplicación, dice la palabra de Dios, y ese ya casi muerto salieron, oigan, como las estrellas del cielo. ¿Ya he intentado contar las estrellas del cielo? Creo que llegamos hasta 10 y ya nos perdemos, ¿verdad? Porque son una inmensidad en el firmamento. Y Dios compara esa descendencia como las estrellas del cielo.
o como la arena del mar. Yo no sé si usted un día ha agarrado, cuando ha ido a la playa, ha agarrado arena en su puño. Wow, es tremendo, ¿verdad? Jamás vamos a poder jamás vamos a poder contar ni ese puñado de arena. Imagínese el poder de Dios, el poder de la gracia de Dios, que de uno casi muerto sacó una multitud de descendencia. Dios, las promesas que hace son fieles, porque esa era una promesa que Dios le había dado a Abraham y a Sara. Vamos a ver el punto número 2. El punto número 1, dijimos, amado hermano, que la gracia que no decae con la edad. Con la gracia de Dios sobre nosotros podemos hacer mucho, porque debemos confiar en las promesas de nuestro Dios. Y el punto número 2 que quiero que veamos para unir una sola idea, como les dije, la gracia que no mengua o que no mengúa con nuestras limitaciones. Nosotros como humanos tenemos tantas limitaciones, ¿verdad? Pero la gracia de nuestro Dios, la gracia que Dios nos da, es una gracia que no mengúa, o sea, una gracia que no se hace pequeña con nuestras limitaciones. Nosotros tenemos limitaciones, ¿verdad? Hay cosas que nos cuestan o hay cosas que pasan porque tienen que pasar como en nuestra humanidad, como humanos que somos. Hay cosas que tienen que pasar, por ejemplo, los achaques de la edad, por ejemplo, la vejez, todo eso tiene que pasar sobre nosotros, pero la gracia de Dios no se achica con nuestras limitaciones, sino que se mantiene. El versículo 13 dice así: conforme a la fe murieron todos. Oiga, murieron todos. Esto sin haber recibido lo prometido. Qué tremendo, ¿verdad? Murieron todos. Estos sin haber recibido lo prometido. Un día vamos a morir, ¿sí? Y probablemente a nuestros ojos no vamos a recibir lo que estábamos buscando. A nuestros ojos no recibimos lo que estamos buscando. Mira, aquí dice, conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido. Murieron, pero no recibieron lo prometido, dice. Ellos bien pudieron haber dicho, bueno, a mis ojos, a mis ojos de mi humanidad, no he recibido lo que estaba buscando, pudieron haber dicho ellos, los que murieron. Solo nada más lo llegamos a ver de lejos, pero no lo recibimos. Pero creamos, hermanos, creamos a las promesas de nuestro Señor, confiemos en la gracia de Dios, la gracia que está sobre nosotros. Porque quiero que veamos otra ecuación, por decirlo así, otra fórmula matemática. La anterior que vimos, uno ya casi muerto, Dios hizo una multiplicación, una tremenda, dice la palabra, una tremenda multitud. Ahora quiero que veamos esta fórmula. Creer es igual a tener. Amén. Mire, conforme a la fe, creyeron. La fe es creer. Murieron todos, dice, sin haber recibido. Ellos creyeron, pero mire, note esto, murieron sin haber recibido. Aquí podemos ver que creer es tener. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? Muchas veces lo que anhelamos nosotros es, o lo que el mundo anhela, son posesiones, y a veces muchos cristianos, ¿verdad? También lo que anhelamos es posesiones, estatus, popularidad, y podemos seguir con muchas cosas, ¿verdad? Y no es malo, hermano, pero enfocarse solo en eso es incorrecto. Pero si los anhelos que tenemos se alinean con los de nuestro Señor, podemos creer. Un día sé que moriré, igual que usted. Todos vamos a morir un día.
No sabemos cuándo, pero va a pasar. Y como cristianos, como hijos de Dios, uno de los anhelos más grandes que nosotros necesitamos tener es que más personas se unan a la causa de Cristo, que más misioneros, ¿verdad?, se puedan rendir para servir al Señor, que se levanten predicadores, que se levanten siervos, maestros de escuela dominical, que se levanten servidores, que se entreguen a Dios, que tengan sueños, ¿verdad?, que tengan sueños por querer hacer más para Dios, que se esfuercen, que trabajen. Ese debe ser un anhelo muy importante como cristianos. Y sabe, amado hermano, ¿qué es lo más grande de todo esto? Que el que va a dar el fruto no somos nosotros, sino que el que da el fruto es el Señor. Por eso hombres como Moisés, como Noé, como Abraham, mujeres como Sara murieron. Esa era una limitación que ellos tenían, la muerte. Murieron. A Abraham y Sara se les prometió una multitud de descendientes. Ellos murieron y solamente tenían como hijo directo a Isaac. Murieron, pero a lo lejos ellos pudieron ver cómo se cumplía lo que Dios se había prometido. Dios les prometió una descendencia. Dios les dio a Isaac como su hijo directo, ¿verdad? Ellos murieron. Ellos no pudieron ver la gran descendencia, no pudieron ver la multitud de estrellas, ¿verdad? Como Dios compara la descendencia. Ellos no pudieron ver eso. Pero ellos creyeron. A lo lejos ellos pudieron ver cómo se cumplía lo que Dios se había prometido, porque déjeme decirle que Dios cumple sus promesas. Amén. Dios no es como nosotros que muchas veces no cumplimos nuestras promesas, sino que Él las cumple al pie de la letra. Amén. Dios cumplió a Abraham y a Sara, le dio la multitud de descendencia. Ellos no la lograron ver, solo vieron a su hijo Isaac, pero sí, la descendencia, la promesa de Dios se cumplió. Y ¿sabe qué es lo importante? Que ellos creyeron. Pero a lo lejos ellos pudieron ver la promesa de Dios. Pero eso dice el versículo, conforme a la fe murieron, sin haber recibido lo prometido. Ellos creyeron a Dios. Y yo le invito a usted, amado hermano, que le creamos a Dios, a sus promesas. Si creemos, trabajemos por lo que creemos hasta el día que el Señor nos llame. Amén. Bendito sea Dios, ¿verdad? Que cuando Él venga o cuando el Señor nos llame a su presencia, nos encuentre trabajando por Él y para Él, porque el creer es tener. Debemos entender esto, hermanos. Lo que el Señor nos ha prometido muchas veces tienen que ver con nuestra vida aquí. Muchas promesas que el Señor nos ha dado tienen que ver con nuestra vida en este mundo. Por ejemplo, Dios es nuestro sanador, Dios es nuestro proveedor, Dios es el que suple nuestras necesidades de alimento, nuestras necesidades de vestimenta. Son promesas de Dios, que son promesas directamente sobre esta vida, ¿verdad? Pero lo que Dios nos ha prometido, lo grande de esto, amado hermano, es que el Señor fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y lleguemos allá y llevemos mucho fruto. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Y qué bendición, ¿verdad? Que un día vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, disfrutando allá junto con Él. Porque esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Y esa es una promesa tan hermosa, una promesa tan grande, mi amado hermano, que como hijos de Dios no vemos, ¿verdad? No podemos verla, pero lo creemos. Y el hecho de creer es tener. Gracia que no decae con la edad, mi amado hermano. A pesar de la edad, de los achaques que tengamos, esa gracia del Señor siempre va a estar con nosotros. Gracia que no mengúa con nuestras limitaciones. La gracia de Dios siempre
se va a mantener. Nosotros tenemos limitaciones, pero la gracia de Dios siempre va a estar ahí. Un día sí vamos a morir. Todos vamos a morir un día. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener materializada la promesa que el Señor nos ha hecho. Si creemos. Porque eso es para los que creen, no es para cualquiera. Hay muchos incrédulos, ¿verdad? Allá afuera, que no creen y no van a creer a las promesas de Dios y van a rechazar siempre. Pero nosotros, qué bendición que hemos creído a esa gracia, hemos creído a ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Amén. Yo le invito a que nos entreguemos al Señor. No estamos acabados, hermano. No debemos estar solo sentados en el transcurso de nuestra vida como personas sedentarias, ¿verdad? Sin nada que hacer muchas veces. A veces no hacemos algo de valor para el Señor. Porque déjeme decirle, hermano, que nosotros como hijos de Dios, y en general, ¿verdad? Pero yo estoy hablando como nosotros, como hijos de Dios, la edad avanza para todos. Y Dios quiere que nosotros hagamos algo para Él, que trabajemos para Él, que ganemos almas para Él. En nuestra vida tenemos que seguir echándole ganas a la obra del Señor. Y no para nuestra gloria, no para que nos den aplausos a nosotros, sino que todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de nuestro Dios. Y quiero, mi amado hermano, terminar con el último punto. La gracia que no termina con nuestra partida. Dijimos en el punto número 1, gracia que no decae con la edad. Abraham y Sara fueron personas de avanzada edad, ¿verdad? Pero la promesa de Dios se mantuvo. Tuvieron a su hijo Isaac a pesar de la edad, porque la gracia de Dios estaba sobre ellos. Gracia que no mengúa con nuestras limitaciones. Vimos que Abraham y Sara murieron sin haber recibido lo prometido. Recibieron a Isaac, sí. Pero ¿será que ellos no vieron la promesa, digamos, en sí materializada en la gran multitud que iba a ser su descendencia? Ellos no vieron eso, pero creyeron a Dios. Y qué bendición creerle a nuestro Dios. Gracia que no mengúa con nuestras limitaciones. Y como tercer punto quiero que veamos gracia que no termina con nuestra partida. Un día vamos a morir, sí, pero esa gracia no va a terminar ahí. Y vamos al versículo 13, pero la siguiente parte, leámoslo todo, dice. Versículo 13 de Hebreos 11 dice: conforme a la fe murieron todos, Abraham y Sara, estos sin haber recibido lo prometido, pero creyendo, ¿verdad? Dice, miren cómo dice acá, sino mirándolo de lejos. Pobrecito Abraham y Sara, pueden decir algunos, solo de lejos miraron, pero no, amado hermano. Y mire que sigue, y creyéndolo, bendito, pero, ¿verdad? Bendito y creyéndolo, que es lo importante, la fe. Ellos miraron de lejos, sí, pero mire qué es lo importante acá, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Gracia que no termina con nuestra partida. Pero ¿por qué? Puede decir, ¿por qué Abraham y Sara murieron y no vieron toda su descendencia? El tiempo que estamos aquí, hermano, y lo que hacemos en esta tierra es de paso. Vamos para nosotros como hijos de Dios que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Vamos para el cielo, mi amado hermano. Y allá le seguiremos a nuestro Dios. Y por eso le creemos al Señor y saludamos con gozo las promesas que el Señor nos ha hecho y vivimos creyendo en ellas y nos animamos unos a otros creyendo en ellas, creyendo a las promesas de Dios.
Nosotros tenemos que tener fe, nosotros tenemos que tener esa confianza a las promesas de Dios, así como lo tuvo Abraham y Sara. Vieron de lejos, pero creyeron. Porque la gracia del Señor no termina con nuestra partida, dice la Biblia. Dice que ellos reconocieron que eran extranjeros, ahí lo pudimos ver. Extranjeros y peregrinos en esta tierra. O sea, que ellos sabían que ellos iban de paso en esta tierra. Ellos eran peregrinos. Ellos ya sabían que no eran de acá, pues. Iban de paso. Quiero que veamos del 14 al 16. Dice así. Porque versículo 14 al versículo 16 de Hebreos 11 dice. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Porque si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Si Abraham y Sara hubieran estado pensando allá, ¿verdad? De donde salieron, ellos bien pudieron haber dicho, ay, echémonos para atrás y vámonos. Pero ellos estaban convencidos de que, hermano, de que ellos eran extranjeros, ellos eran peregrinos. El 16 dice, pero anhelaban, oiga, qué tremendo esto. Pero anhelaban una mejor, dice. Esto es celestial, una patria celestial. Qué tremendo, mira, hermano. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, esto que el Señor nos ha dado es gracia a prueba de la edad, como vimos en el primer punto. El segundo punto hemos visto que la gracia es una gracia que no mengúa con nuestras limitaciones. Y como tercer punto vemos que la gracia que no termina con nuestra partida. Podemos ver, Abraham y Sara murieron, pero ellos sabían que ellos eran peregrinos en esta tierra, que ellos eran extranjeros, porque dice aquí en el 16, pero anhelaban una mejor patria. Esto es celestial. Qué tremendo, ¿verdad? Ellos sabían para dónde iban. Ellos estaban convencidos de la gracia de Dios. Gracia que no termina con nuestra partida. La gracia de Dios no terminó ahí cuando ellos murieron, sino que siguió después, porque ellos tenían una patria celestial. La gracia del Señor, amado hermano, es una gracia que sigue y sigue y sigue. No se acaba. Disfrutemos, hermano querido, de la gracia que Dios ha querido derramar sobre nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y los invito y los animo, hermano, que no decaigamos como hijos de Dios. Es triste ver personas que se convencen a sí mismos de que ya no pueden hacer nada o casi nada. Y muchas veces a alguien le puede haber pasado que ya no sirvo para nada, que ya no puedo hacer nada. Y es triste eso, hermano. Pero al contrario, ¿verdad? Es de ánimo ver personas que dicen o que pasaron algo tremendo y pueden decir, bueno, este ciclo se cumplió, vamos a seguir. Esto queda atrás y vamos a seguir hacia adelante. Es una alegría saber que nosotros podemos ser hombres y mujeres llenos de fe y ser también parte de este grupo encabezado aquí en esta lista que podemos ver en este pasaje. Aquí en esta lista que describe el autor de Hebreos con Noé, con Abraham y con Sara, que le creyeron a Dios. Nosotros creámosle a Dios, confiemos en sus promesas, seamos fieles a Dios. Y que en este tiempo puede continuar con nuestros nombres. Qué tremendo, ¿verdad? Poder decir, yo he visto tantas personas aquí que han partido, ¿verdad? He visto, por ejemplo, me recuerdo de hermana Lucila. Ella era una ancianita de nuestra iglesia, que ella hacía un recorrido largo, ¿verdad? Para venir aquí. Y ella era una ancianita muy fiel a Dios.
porque ella estaba convencida que la gracia de Dios estaba sobre ella. Y ella, amado hermano, ella estaba aquí cada culto, así como hermana Pasita y hermana Julia, ¿verdad? Que fueron hermanas que la gracia de Dios siempre estuvo sobre ellas. Y ellas estaban convencidas de eso porque ellas creían a nuestro Dios. No importa la edad que tengamos y quizás si las fuerzas decaen, porque déjeme decirle que sí, los años pasan, la edad nos cobra el peaje de esta vida, por decirlo así, a todos, pero aún hay mucho que hacer para cada uno de nosotros. Hay mucho trabajo por hacer en la obra de Dios. El trabajo en la obra de Dios no decae, ¿verdad? Siempre hay que hacer. Y Dios quiere que nos involucremos en trabajar por Él y para Él. No para el pastor, no para un grupo en específico, sino para la obra del Señor. Y conforme usted va indagando, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios, usted se da cuenta de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y la gracia de Dios es tan hermosa que no decae por la edad, siempre se mantiene, siempre podemos hacer algo. Y por la gracia de Dios lo haremos, porque la gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros no decae con la edad, mi amado hermano. No mengua con nuestras limitaciones y no se extingue con nuestra partida. Y yo le reto, yo le animo que le creamos al Señor, porque creer es tener, mi amado hermano. Recuerde eso, creer es tener. Y cuando usted dude, porque Satanás siempre ataca en la duda, váyase a Hebreos 11:13 y lea esto que está tremendo, que dice, conforme a la fe murieron. ¿Quién murió? Abraham y Sara. Murieron, ¿sí? Así como usted y yo vamos a morir un día. Pero mire, qué tremendo esto. Esto sin haber recibido lo prometido. No recibieron sin haber recibido lo prometido, pero sigue el versículo, dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Creamos, mi amado hermano, podemos hacer más por Dios, podemos hacer más por nuestro Salvador, trabajar en lo que Él nos ha mandado, ¿verdad? Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha dejado sus mandamientos plasmados en su palabra y los mandamientos son para cumplir. Dijimos, la gracia que no decae con la edad, no mengua con nuestras limitaciones y no se extingue con nuestra partida. Creámosle al Señor, mi amado hermano. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros vamos de paso. Nuestra patria es celestial como Abraham y Sara. Creámosle al Señor porque en Él uno ya casi muerto es igual a multiplicación. Recuerde que nosotros éramos estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Al menos Abraham estaba ya casi muerto, ¿verdad? Pero nosotros éramos muertos en el pecado. Estábamos peor. Pero Dios, de eso, mi amado hermano, el Señor saca multiplicación. De un muerto que éramos nosotros, Dios multiplicó. Imagínense qué tremendo. Dios puede multiplicar solo si nos ponemos en las manos de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, mi amado hermano, y le animo a que creamos a la palabra de Dios, a lo que Él nos dice en su palabra. Oremos. Padre Celestial,